Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.
Vale. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches a todos. Eh, Sin comentarios, he estado... ¿Me escuchan para empezar? Sí, doctor. Sí, Ya, sí, ok, doctor. muy bien. He estado revisando los exámenes y lamentablemente, pues, los mismos resultados de la primera unidad. Variación uno que otro más número de aprobados que la unidad anterior. O sea, sorprendente. O sea, eso me da a entender que los repasos no sirven, porque realmente el repaso que les he hecho, les he dado el examen. Les he dado el examen, chicos. Les hablé de la rama aferente, se lo repetí varias veces, la benzocaína, la lidocaína, del centro de la tos como la noscapina, codeína, dextrometorfán. Se los he dicho. Repetí varias veces qué es el CAM, qué es el PK, se lo repetí, ¿no? Eh, La pregunta dice, ¿qué es el PK o qué me indica el PK de un fármaco? Yo no les he preguntado por anestésicos. Y muchos me han puesto que cuando se acerca el pH neutro, tiene nada que ver. Varios sí me han respondido tal como es. Es el pH donde el fármaco se encuentra disociado en un 50%, nada más. Les he repetido la pregunta la que fue errónea la primer examen, ¿no? ¿Cuándo se dice que un fármaco es simpático mimético, de actividad simpático mimética intrínseca? Se la repetí. Lo mismo. Y la respuesta se lo dije en clase, porque yo tenía la intención de volverla a poner. Y en clase se lo dije. La respuesta simplemente era porque es agonista beta 2 nada más. Agonista beta 2 nada más, dos palabras. No, jóvenes, de verdad. Si creen que farmacología, pues se debe estudiar al final, lo volverán a llevar.
Lo volverán a llevar. Les he hecho un repaso donde les he dicho todo el examen, jóvenes. Hay 18, hay 20, sí. Eso me salva, porque eso quiere decir que el examen no ha estado difícil. También hay 0,3 por si acaso, ¿ah? Hay 0,3, 0,4. Hay por ahí un par de 0,05. ¿Mm? Si hay notas altas, el examen ha estado fácil. Si no, nadie supiera sacar las notas tan altas. Ya he subido al campus la sección F, porque mañana tengo clase con ellos, mañana les llevo los exámenes. Las demás secciones las estoy subiendo el día de mañana para entregarle el miércoles, y lo del viernes podría ser, lo voy a subir también pasado mañana, pero será pues para la otra semana ya le entrega de exámenes. Pero realmente, si ahorita ya salen desaprobados, ya la probabilidad de aprobar en el tercer y cuarto examen, claro, no es imposible, disminuye, pero como dicen, ¿no? Matemáticamente todavía pueden clasificar, ¿no? Matemáticamente todavía pueden aprobar, pero no es el hecho, no es el hecho, no es el hecho. El hecho es que estudien y no me lo están demostrando, no me lo están demostrando. Están en plena clase, doy un break y se desaparecen, no llegan a clase, y la mayoría de las preguntas son de mis clases. Y sin ir muy lejos, en el repaso les he vuelto a repetir, les he dicho el examen. Ustedes se matan y doctor, las fijas se las digo todo el tiempo. El que estuvo atento a mi clase, el que estudia, el que estaba atento al repaso, nota 18, ¿ve? Pero con esto me están demostrando de que el repaso no sirve para nada. No sirve, porque igualitos salen mal. Igualitos. Así que como no sirve para nada, realmente voy a pensarlo bien en no volver a hacer otro repaso, ni en el tercero ni en el cuarto examen. Porque realmente no sirve para nada. Eso tengo que evaluarlo. Bueno, jóvenes, eh, voy a tener que hacer esta clase virtual debido a que el viernes es feriado. Y como es feriado, y deben exposiciones, ya que en la semana pasada no han expuesto por el motivo del examen, que no hay que exponer, que tampoco sirve para nada. Igualito sale mal. Pero como me han dicho, yo lo he postergado, pero este viernes es feriado, entonces voy a tener que adelantar clases de la otra semana para que la otra semana se dediquen solamente a seminarios, porque los seminarios sí son presenciales obligatoriamente. Entonces el tema que vamos a hablar hoy día ya es, ya, ya acabamos prácticamente en la parte de cardiovascular, ya que el lunes hice la clase también virtual, acerca de farmacología, inotrópicos y farmacología, de la coagulación. Y ahorita continuamos con lo que es ya parte endocrinológica, el punto más importante, porque ustedes van a tener bastantes pacientes, digamos, con esta patología que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad muy común, así tanto como la presión, hipertensión arterial. Es hereditaria, es hereditaria. Como yo les he dicho en clase, ¿no? Cuando hemos hablado de hipertensión. Si tu papá y tu mamá son diabéticos, ¿por qué no te cuidas? Y la principal, causa o situación que tiende a debutar en diabetes mellitus es la obesidad. La diabetes tipo 2 me refiero, ¿ah? Porque la diabetes tipo 1 sí es autoinmune, eso no lo controlas con la obesidad. La diabetes tipo 2 sí. Y actualmente hay hasta niños, cuando antes llamaban diabetes juvenil, ya no, ahora hay niños con diabetes tipo 2 y son obesos. El sedentarismo, la falta de actividad física, la mala alimentación que ya hemos hablado, ¿no? Que se van a la tía Veneno a comer su salchipapón con su gaseosón, ¿no? Comida chatarra, alteraciones en las arterias, el endotelio, etcétera, ¿no? Entonces, hablaremos de lo que son fármacos de la diabetes tipo 2, diabetes mellitus, pero porque tenemos acá manejo de la insulina, manejo de antidiabéticos orales, que son lo principal. Entonces, podemos empezar y vamos a hablar sobre los puntos más importantes que a ustedes les interesa, porque el curso no es endocrinología, por si acaso. El curso es farmacología, ¿ya? Pero siempre tenemos que saber, porque como ya les mencioné, que la diabetes es una enfermedad metabólica, cuando la principal causa es la falta de insulina. Y esa falta o disminución de la secreción de insulina va a conllevar ¿a qué?
a un aumento de la glucosa en la sangre. Y ese aumento constante de la glucosa en la sangre es la que produce todos los daños de la diabetes, tanto la uno como la 2. ¿Por qué? Porque se produce lo que es la glicosilación de las proteínas. ¿Y qué es la glicosilación de las proteínas? Es la desnaturalización de las proteínas producto de los carbohidratos. Les doy un ejemplo. Ustedes se van a su casa, cogen una olla, ponen 1 litro de leche, ponen 1 kilo de azúcar y lo ponen al fuego. Miren esa leche, la leche que es líquida, todavía ponen el azúcar y empiezan a mover, ¿no? Empiezan a mover hasta que llega un momento en que se hace una masa compacta. ¿Qué es lo que se ha formado? ¿Qué es lo que se ha producido? Comúnmente llamado dulce de leche o manjar blanco. Y el manjar blanco no es nada más y nada menos que las proteínas de las leches glicosiladas. ¿Qué proteínas tenemos en la leche? La caseína, la lactoalbúmina, la lactoglobulina. Y son glicosiladas producto de quién? Por el azúcar que le han puesto, que es la sacarosa. Y eso sucede en nuestras arterias, chicos. No solamente en nuestras arterias, en nuestra proteína, todas las proteínas. Pero ¿dónde más, dónde abunda la glucosa? Pues en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que termina dañando? El endotelio. Es producto de la glicosilación proteica. Y ese daño endotelial es la que produce digamos, la exposición del colágeno a los factores de coagulación, la aparición de ateromas, la aparición de, este, de trombos y el daño micro y macrovascular. Si hablamos del punto de vista microvascular, hablamos de la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, el pie diabético. Si hablamos de macrovascular, hablamos de las coronariopatías o de la ateromatosis, etcétera. Y esos daños son muchas veces irreversibles. Entonces hay que tratar la diabetes en cuanto se, se diagnostica. Y lo mejor, evitar que aparezca la diabetes. Si tienes tu papá, tu mamá diabético, como yo les dije en clase, no jueguen con el diablo. El diablo come candela. Controlen, cuida. Disminuye el sedentarismo, actividad física. Deja de comer cosas que hacen daño. Una comida balanceada, ojo que no les estoy diciendo que vayan a comer lechuga y tomate como el pacaso, ¿ah? O como las iguanas, porque la comida vegetariana exclusiva no es buena. Comer balanceado. Bueno, entonces para entender, más o menos tenemos que saber acerca de los niveles de glucosa. Hablamos de hipoglicemia cuando la glucosa baja de 70 miligramos por decilitro. Pero ojo que los síntomas neuroglucopénicos o los síntomas producto de la hipoglicemia recién aparecen de 55 para abajo. Pero se considera glicemia, hipoglicemia menos de 70. Normal la glucosa de 70 a 100 y la hiperglicemia más de 100. Esos son datos que te da la ADA, que es la ADA, la Asociación Americana de la Diabetes. Ya, entonces, como ven aquí, la hiperglicemia crónica se acompaña de modificaciones del metabolismo, tanto de carbohidratos, lípidos y proteínas, que es lo que va a llevar a la desnaturalización, a los daños micro y macroangiopáticos, etcétera. Los síntomas iniciales se denominan la triada de las 3P: polidipsia, polifagia y poliuria. Y eso clínicamente hablando es producto también de la hiperglicemia, o se llaman también síntomas hiperglicémicos. ¿Ya? ¿Por qué se da? Por el exceso de glucosa en la sangre, pues. No hay insulina, y si no hay insulina, las células no pueden captar, las células musculares no pueden captar la glucosa. Entonces mandan señales al cerebro de que falta glucosa, necesito comer, a pesar de que si hay en la sangre hay bastante, pero las células no la pueden aprovechar. Entonces el organismo empieza a comer, tiene hambre, polifagia. El aumento de la concentración de la sangre por debido a la glucosa, o sea, se hace una sangre concentrada, también manda señales al cerebro a diluirlo. Entonces, está la sed y ese exceso de líquido y el exceso de concentración de glucosa en la orina, en el riñón, tiende a tratar de eliminar, aumentando el volumen urinario, poliuria. Ahí están las 3P: polidipsia, polifagia y poliuria. Entonces, la diabetes, la ADA, considera
en el de 2023, digamos, estos criterios para hablar o diagnosticar la diabetes. Bueno, el curso no es endocrinología, pero de todas maneras vamos a saber. La hemoglobina glicosilada. Todos tenemos hemoglobina glicosilada debido a que todos tenemos glucosa en la sangre. Recuerden que la hemoglobina es una proteína. Y ya les dije, a la exposición de una sustancia, unas proteínas a la glucosa en exceso está lo que es la glicosilación proteica. Pero es normal, pues, porque tenemos hasta menos de 5,7 para decir que el porcentaje, menos 5,7% es, digamos, el porcentaje normal máximo de hemoglobina y glicosilada que tenemos que tener. Y así pasa eso y hay problemas de la glucosa. Cuando la hemoglobina y glucosilada pasa de 6,5%, ahí sí podemos hablar que es diabetes, pero como ven ahí se ha confirmado en una segunda ocasión. ¿Ya? La hemoglobina glicosilada te indica más o menos que has tenido una hiperglicemia por 6 meses, ¿ah? Por eso, si tú dices, no, no tengo diabetes, te toman una glucosa y está normal, pero te toman la hipoglicemia, la hemoglobina glicosilada y está volando. Entonces quiere decir que si eres diabético, no que has tomado. Eso pasa a veces, por ejemplo, paciente que es diabético, que que no se controla, hace su vida totalmente desarreglosa. Pero el día que toca el control para su diabetes, justo antes de que llegue al médico, toma sus pastillas o se coloca insulina. Entonces, a la hora que en la consulta le toman, uy, está normal con su glucosa, está normal con su glucosa, pero le toman la hemoglobina glicosilada y la hemoglobina glicosilada está en 8%, por ejemplo, está volando. Quiere decir que es una glucosa, una diabetes que no está controlada. Por eso siempre dicen, los niños, los borrachos y la hemoglobina glicosilada dicen la verdad. ¿Mm? Lo mismo pasa que supongamos que tú quieres que te diagnostiquen diabetes y antes de que te tomen el examen te tomas una botella de gaseosa de Coca-Cola. Te sacan la glucosa y sales más de 200. Ojo, aguanta. No puedes decir que tiene diabetes porque se acaba de tomar una carga alta de de sacarosa. Le tomo hemoglobina glicosilada y de hemoglobina glicosilada me salen 5%, está normal. Ese paciente no tiene diabetes, no tiene diabetes, ¿ya? Por eso, como le digo, dice la verdad. Otro criterio diagnóstico de la glucosa en ayunas tiene que ser mayor de 126. Glucosa, la prueba de tolerancia a la glucosa que le llaman, o sea, ingieres 75 gramos de glucosa y en 2 horas tomas. Si esto de aquí pasa de 200 o de 200 a más, hablamos de diabetes. ¿Ya? Y el último, pues todas estas tres, como ustedes están viendo, tienen que repetirse una vez más. En cambio, viene uno paciente que llega con los síntomas de hiperglicemia, con polifagia, poliuria, polidipsia, ¿ya? Y le tomas una glucosa y sale más de 200, definitivamente ya no es necesario volver a repetir el examen. Tiene diabetes. No existe la diabetes emotiva, por si acaso, sino que así lo aducen porque le subió la glucosa porque se puso nervioso, ¿no? Es lógico, porque recuerden que en las hormonas de estrés se eleva el glucagón, se eleva las catecolaminas y se eleva el cortisol. Y todas estas tienden a elevar la glucosa, tienden a elevar la glucosa. Eso no quiere decir que no, tengo diabetes emotiva, no, eso no existe. ¿Ya? Entonces, si los valores, por ejemplo, el modelo glucosa normal es 5,7 para abajo, la glucosa, la ADA considera 100 ahora, para decir normal. Entonces, si yo encuentro un valor entre 5,7 y 6,4, o de 100 a 125, o una prueba de tolerancia de glucosa entre 140 y 199, podemos decir que tiene una prediabetes, o tiene un riesgo aumentado de diabetes, ¿no? La clasificación, la tipo 1, tipo 2, que son las más conocidas, la clasificación más utilizada. Tenemos también la diabetes mellitus-gestacional y los diabetes, digamos, específicos como disfunción de las células beta o llamada MODY, etcétera. Entonces, vamos a hablar en forma general de lo que es la diabetes tipo 1. Su patogénesis, como ven aquí, es por una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. O sea, o sea, que es una destrucción. Este paciente va a llegar a un momento en que ya no va a tener células beta, por lo tanto el tratamiento para diabetes tipo 1 es insulina. Pues que antes se llamaba diabetes insulino dependiente y la tipo 2 le decían no insulino dependiente, pero tampoco puede ser así porque la diabetes tipo 2 va a llegar a un momento en que sí va a necesitar insulina. Pero acá sí, ¿por qué? Porque esta de aquí es una destrucción de las células beta.
Destrucción autoinmune. Entonces, al no haber célula beta, no va a haber insulina. No va a haber insulina. Es genético también. Individuos susceptibles genéticamente presentan un número, claro, cuando nacen presentan células beta normales. Pero ¿qué sucede? Aparece una infección viral, una reacción medicamentosa y activa inmediatamente el sistema inmunológico, que está alterado, se va y empieza a destruirlo. Como ven acá, autoinmunidad y secreción normal, autoinmunidad con disglucemia y autoinmunidad con hiperglicemia se puede decir que es una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, la patogénesis o la patogénesis, digamos, la etiopatogenia o patogénesis de la diabetes tipo 2, digamos, es distinto. Acá no hay destrucción autoinmune. Acá, como dicen, hay un síndrome heterogéneo de homeostasis de glucosa desregulada, o sea, exceso de comida. Incluso ahí dice, el sobrepeso u obesidad es común de diabetes tipo 2 en casi el 80% de los individuos afectados. Entonces, la diabetes tipo 2, como dice, se inicia con resistencia a la insulina, debido a al tejido adiposo, a la obesidad, a los malos hábitos de vida, etc. Y al haber ese aumento de la resistencia a la insulina, el páncreas empieza a trabajar de más para poder elevar la cantidad de insulina que no está actuando porque no hay, hay resistencia a los tejidos. Hay un aumento, tiende a haber una hiperinsulinemia. ¿Ya? Lo que pasa es que los tejidos no están captando la insulina. Pero eh, el páncreas empieza a esforzarse. Y ese páncreas, como le dije, ya es genéticamente, es papá, mamá con diabetes, ese páncreas tiene un gen defectuoso. Entonces empieza a producir mayor cantidad de insulina porque hay resistencia y va a llegar un momento en que este páncreas va a dejar de funcionar, porque ya tiene un gen defectuoso, porque es hereditario. Y al dejar de funcionar el páncreas, eh, ya no va a haber insulina, empieza a elevarse la glucosa, ¿no? Entonces aparece lo que es la diabetes. La diabetes tipo 2, ¿ya? Así empieza. Entonces el tratamiento se basa o se centra en tres objetivos. Mejorar la utilización celular de la glucosa y otros nutrientes, normalizar al máximo posible los niveles de glucosa y otras alteraciones sin perturbar el estilo de vida del paciente de forma notable y prevenir un buen número de graves complicaciones. Recuerda, como le dije, las complicaciones de diabetes son de dos tipos, de dos grupos, las macroangiopáticas de vasos grandes, medianos y grandes, y la microangiopática, que es enfermedad de vasos pequeños. Por ejemplo, las microvasculares, tenemos o microangiopáticas, la retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética, y las macrovasculares o macroangiopáticas, la ateroesclerosis. Ya, perfecto, que no te suene esto. Muy bien. Entonces tenemos lo que es la insulina y los antidiabéticos orales. Hablaremos primero de la insulina. Entonces, vamos acá. Bueno, antes de hablar de insulina, vamos acá a desglosar la clasificación. De donde empezamos con las insulinas. La insulina que va a ser la rápida, la intermedia y la prolongada. Dentro de la rápida tenemos la Lispro, la regular, que es la más usada, la insulina R o cristalina que le llaman. Se puede usar endovenosa también, ya, subcutánea y endovenosa. No se usa en intramuscular. Tenemos la intermedia como la NPH o llamada insulina lechosa, solamente para uso subcutáneo. Tenemos la glargina, que también es de acción prolongada, también es para uso subcutáneo. La única que se puede usar viendo venosa es la insulina R o cristalina. Tenemos los secretagogos, que son fármacos que van a aumentar la producción de glucosa.
Tenemos las sulfonilúreas y las meglitinidas. Dentro de las sulfonilúreas, la glimepenclamida o gliburida y la glimepirida, que son las más usadas. También tenemos la glipizida. Dentro de las meglitinidas, tenemos la repaglinida y la nateglinida. Luego tenemos los sensibilizadores. ¿Qué quiere decir? Son fármacos que van a disminuir la resistencia a la insulina. Ya van a disminuir la resistencia a la insulina. Acá tenemos las biguanidas, en este caso la metformina, que es la única biguanida que está en el mercado, y las tiazolinedionas o glitazonas, que tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona. Tenemos las incretinas, como los agonistas GLP-1, inhibidor de DP4, xanetida oxliraglutida, y lo otro es la sitagliptina o linagliptina. Esto de aquí no lo van a ver mucho ustedes. Nosotros vamos a abocarnos y a aprender bien lo que son el uso de los secretagosis y biguanidas, ¿ya? Y fármacos, un grupo que retrasan la absorción de glucosa, como el inhibidor es el GT1, que es la empaglifosina, o los inhibidores de la glucosidasa, como la carbosa y el miglitol. ¿De acuerdo? Entonces empezaremos hablando de la insulina. Acá, importante. La insulina es una hormona proteica, es un polipéptido, ¿ya? De 51 aminoácidos formados por dos cadenas. La cadena A de 21 aminoácidos y la cadena B de 30 aminoácidos. Si ustedes se dan cuenta, en su formación de la proinsulina, la proinsulina y luego la formación de insulina, por cada molécula de insulina se elimina un péptido C, que es este amarillo. Entonces, cada vez que si toma un paciente desde el punto de vista médico legal, falleció por hiperinsulinemia, sacas y buscas el nivel de péptido C. Si el nivel de péptido C es tan igual que lo de la insulina, entonces sí es sido insulina natural. Pero si el paciente no hay péptido C, lo que quiere decir que la insulina que han administrado es de afuera, no es producida. Y eso ha podido conllevar a la muerte. Ahí están los receptores de la insulina, son los ligados a tirosinquinasa o ligados enzima. ¿Ya? Entonces, Eh, antes de hablar de los receptores de la insulina, podemos hablar de los transportadores de glucosa, que quiere decir ciertas estructuras que van a permitir que la glucosa ingrese a las células. Y son los llamados GLUT4. Ya, aquí está. Los GLUT4 son aquellos que van a necesitar insulina para poder ingresar la glucosa. ¿Dónde se encuentran? En el tejido muscular y el tejido adiposo. Ahí tenemos los GLUT4. Los demás no necesitan GLUT4, por ejemplo, el cerebro no necesita la activación de la insulina para que ingrese. ¿Quién son los que necesitan la insulina? Tejido adiposo y el músculo esquelético. Y recordad que el músculo esquelético requiere grandes cantidades de, de actividad. Por lo tanto, los GLUT4 dependen de la insulina. Si no hay insulina, los GLUT4 no se abren. Por lo tanto, no va a haber ingreso de, de glucosa a la sangre. ¿Por qué? Porque no hay GLUT4, no se están expresando. No va ingreso de la glucosa a la sangre al músculo, por ejemplo, como si no estuviera ingiriendo. Entonces, es la diabetes. Entonces, aquí, como están viendo en el gráfico, la insulina permite la activación de ciertas sustancias que van a permitir la apertura del GLUT4. Van a permitir la apertura del GLUT4. ¿Para qué? Para que por ahí pueda ingresar la glucosa. ¿Dónde? En el tejido adiposo y el tejido muscular. Bueno, la glucosa mayormente se va a estimular por, digamos, más que todo acá, el glucagón, como ya le dije, produce aumento de glucosa. Los corticoides, ¿ya? ¿Quiénes inhiben la liberación de glucosa? Tenemos la somatostatina, leptina, los ácidos grasos, etcétera. Entonces, si hablamos de los efectos farmacológicos, oficio farmacológico de la glucosa, tenemos estos tres. Tenemos en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. En el hígado, ¿qué va a hacer la insulina? Va a favorecer la actividad del glucógeno a partir de glucosa, o sea, la glucogénesis. La insulina es una hormona anabólica, por si acaso, pero de corta duración. Inhibe la conversión de los ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos. ¿Ya? Entonces, ese aumento de la cetoácidos puede ser lo que produce la cetoacidosis diabética.
pero me produce lo que es nueva glucosa, la gluconeogénesis, con nueva formación de glucosa a partir de aminoácidos o a partir de ácidos grasos. Se llama gluconeogénesis, eso sí estimula el hígado. Entonces, en el músculo puede acelerar el transporte, ahí dice acelera el transporte de la glucosa al interior de la célula por activación del GLU4. En el tejido adiposo, lo mismo, favorece el transporte de glucosa a las células para generar, por eso. Pero si no hay, como le digo, el GLU4, esos fármacos no van a ingresar. La glucosa no va a ingresar ni músculo ni tejido adiposo. Muy bien, chicos. ¿Me dan un minuto, por favor?
Muy bien, jóvenes. Eh, si ustedes mismos se dan cuenta, digamos la insulina como, digamos, una hormona metabólica, va a haber ciertas acciones, tanto en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo, en las sustancias como lípidos, hidratos de carbono, carbohidratos y proteínas. Entonces, este cuadro, ojo, miren, y se lo estoy diciendo, este cuadro, apréndanselo. No le estoy pidiendo mucho, ¿ya? Así como una respuesta de los beta 2 agonista beta 2 que da la respuesta. Jóvenes, los ejercicios de la bupivacaína y la lidocaína se los he enseñado. Lo he hecho en clase y lo he hecho acá. Varios lo han dejado en blanco. Definitivamente, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en el hígado aumenta la lipogénesis, o sea, la formación de Vuelvo a repetir, la insulina es una hormona anabólica, que quiere decir que va a formar moléculas grandes. Entonces, en el hígado aumenta en el hígado la lipogénesis y disminuye la lipólisis. En el tejido adiposo aumenta la síntesis de triglicéridos. Ya. En el músculo no podemos hablar de lipios. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Eh, Aumenta la glucólisis, aumenta la glucogénesis. ¿Ya? ¿Qué es la glucogénesis? La formación de glucógeno, es una molécula grande. Y disminuye la glucogenólisis y disminuye la gluconeogénesis. ¿Ya? Lo que quiere la gluconeogénesis disminuye la formación de glucosa a partir de otros sustratos. En el músculo aumenta la glucólisis y aumenta la glucogénesis, o sea, la formación de glucógeno, igual que en el hígado, pero también aumenta la captación de glucosa por los receptores, por los transportadores de GLUT4. Y en el tejido adiposo aumenta la captación de glucosa debido a las, debido al también igualito a los receptores GLUT4, a los transportadores de GLUT4, y aumenta la síntesis de glicerol. En proteínas, ¿qué hace en el hígado? Disminuye el catabolismo proteico, o sea, disminuye la proteólisis. ¿Ya? ¿Qué hace en el músculo? Aumenta la captación de aminoácidos, o sea, la proteogénesis. ¿Ya? Este cuadro, como les vuelvo a mencionar, apréndanse. Entonces, perdón, tenemos acá las insulinas, tenemos la de acción rápida, la insulina humana normal, la humulina regular es la más utilizada, que es la llamada insulina R, que se puede utilizar por vía subcutánea y por vía endovenosa. Este de aquí, como ven aquí, su efecto aparece, empieza a los 10 minutos por vía intravenosa y a la media hora por vía subcutánea, con una duración total de 5 a 7 horas, si es subcutánea, y si es endovenosa, 60 minutos. ¿Ya? Entonces tenemos la de acción intermedia como la NPH, que es la que utilizamos también, llamada insulina lechosa, ¿ya? Solamente para uso por vía subcutánea. ¿Ya? Entonces esa tenía su comienzo de efecto en una hora, pero su máximo, su versión total hasta de 20 horas. Y tenemos la ultralenta, que es la glargina, que es la que utilizamos. Bien, tiene hasta 24 horas de duración, también para uso subcutáneo.
Miren este gráfico, como la glargina, que es la ultralenta, dura hasta 24 horas, la NPH aproximadamente entre 18 a 20, la regular puede durar acá nomás hasta 10 horas, y la Lispro o ultra rápida puede durar unas 4 horas. Pero bueno, entonces, acá nomás para que tengan una idea que aparece cuando hay dentro de lo que hablamos de las complicaciones o reacciones adversas de la insulina. Dentro de las reacciones adversas de la insulina, uno que es tipo A, la hipoglicemia, debido a qué? Al aumento, a la disminución de la glucosa de la sangre, con -70. Entonces pueden aparecer, como ya cuando la glucosa va bajando por 55, aparecen sudores, efectos adrenérgicos. ¿Por qué? Porque se disparan las catecolaminas al disminuir la glucosa en la sangre. Entonces hay palpitaciones, sudoración, ansiedad, hambre. Empieza a sentir el corazón. Y los neuroglucopénicos, que son cuando hablamos de neuroglucopénico, estamos hablando de síntomas que son por caída de la glucosa a nivel del sistema nervioso. Cefalea, confusión, sudoración, puede llevar hasta convulsiones, coma y muerte. Ya. Entonces, el tratamiento, en caso de que haya una hipoglicemia, si el paciente una hipoglicemia, si el paciente está despierto, se le administra glucosa por la boca. Y si no tiene glucosa, algo dulce, caramelo, chocolates, etcétera. Si ya el paciente está inconsciente, lo encontraron en la vía, administra 25 gramos de glucosa. ¿Ya? 25 gramos de glucosa. Es decir, más o menos estamos dando unas 4 ampollas de destroza al 33%. Y por vía intramuscular el glucagón, que es costoso, pues, ¿no? Entonces, esto es en caso de que haya pérdida de conciencia, ¿no? Que puede llevar como yo grave, puede haber un coma, crisis convulsiva, inclusive la muerte. Bueno, capacidad antigénica, que pues, otra de las reacciones adversas, en este caso este tipo B de la insulina puede ser la alérgica, ¿no? Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. También van a aparecer lesiones lipodistróficas, ¿no? Ahí donde se administra la glucosa, ¿no? Se empieza a hacer, va a ser más duro o suave el tejido adiposo. Y tenemos el edema insulínico, que es muy raro, pero puede suceder, ¿no? Bueno, ¿en qué momento se va a utilizar la insulina como tratamiento continuado, por ejemplo, diabetes tipo 1, o en situaciones especiales de pacientes con diabetes tipo 2? Por ejemplo, hay diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética, o sea, el paciente que está debutando sin cetoacidosis igual que el estado hiperosmolar no cetóxico, y tenemos la lactacidosis diabética. ¿Ya? En este caso se puede utilizar la insulina de forma constante. Y en situaciones distintas que pueden aparecer cuando en embarazo ya. En el embarazo no se usa antidiabéticos orales. El tratamiento de elección para el embarazo es la insulina. ¿Ya? No hay otra cosa. En situaciones especiales en las que se puede utilizar de forma temporal, por ejemplo, episodios quirúrgicos, pancreatitis, cuando la dieta y fármacos no basten para controlar el metabolismo, y en caso de infecciones severas. Doctor, ¿Sí? doctor, disculpe, ¿puede repetir qué no se da en embarazo? Los antidiabéticos orales. Ah, ok, gracias. O sea, un paciente diabético que está embarazada, no le den antidiabéticos orales, tiene que utilizar insulina. Hasta que, si es diabetes gestacional, desaparece una vez que nace el niño. Pero si es una paciente que ya es diabética, no se debe dar tampoco antidiabéticos orales durante el embarazo. El manejo ahí ya tiene que ser exclusivo de insulina. Bueno, el modo de administración, como ya le dije, la de la más usada, la R se puede utilizar endovenosa, también subcutánea, y las demás se utilizan por vía subcutánea. Muy bien, yo hasta ahí hemos hablado de la insulina. Hasta ahí hemos hablado. Entonces ahora hablaremos de los antidiabéticos orales. Ahí están los, ¿no? Los secretagogos, que son los más utilizados. Tenemos los sensibilizadores y los que inhiben la absorción de glucosa. Entonces, la utilidad del tratamiento de la diabetes, los primeros a sintetizarse fueron las sulfonilurias, que pertenecen al primer grupo que vamos a estudiar. ¿Ya? Incluso se han desarrollado, como dicen aquí, 4 grupos de los antidiabéticos orales, lo que ya mencioné hace un momento, ¿no? Lo que estimulan la secreción, secretagogos, los que disminuyen la resistencia son y los que inhiben la absorción de la glucosa.
Entonces empezamos con los fármacos que estimulan la secreción de insulina. Son fármacos hipoglicemiantes. Miren la diapositiva. ¿Por qué hipoglicemiantes? Porque estos de aquí van a disminuir, van a aumentar la producción de insulina, disminuyendo de por sí los niveles de glucosa. Por eso se llaman hipoglicemiantes. Entonces tenemos las sulfonilurias. ¿Cómo actúa? Entonces aquí se une a los canales de potasio, dependiente de voltaje o dependiente de ATP, en la membrana celular beta del páncreas. Entonces, ¿qué lo conlleva eso? A que se cierren los canales de potasio, despolarizando la membrana, incrementando el calcio, como saben que el calcio mueve, y libera lo que es la insulina. Este gráfico que le dije, ¿qué pasa si es que las sulfonilurias se unen y bloquean el canal de potasio? Entonces, pues una despolarización activando los canales de calcio ingresando. Y esto de aquí, al aumentar los niveles de calcio, aumenta la secreción de insulina. Así trabaja. Bueno, de una buena absorción por vía oral, distribuyéndose adecuadamente en un volumen pequeño, ¿ya? De distribución. Así que eso ya saben, cuando hay un volumen pequeño, con un volumen de distribución pequeño, ahí son las consecuencias que pueden suceder, ¿no? Entonces, igual, tenemos el metabolismo que es hepático y la excreción es renal. Atraviesan la barrera hematoencefálica y pasan a leche materna. Me da un momento, jóvenes, que me están llamando.
Muy bien, chicos, disculpen, tuve una urgencia. Entonces, como ya estaba mencionando, la excreción es renal, ¿no? Aquí tenemos los principales sulfonilúreas. La glibenclamida o llamada gliburida son sinónimos, ya, es la más utilizada. Eso lo van a encontrar en sus centros de salud a montones, ¿ya? Vía oral, para uso de vía oral, por eso se llama antidiabéticos orales. Tiene un tiempo de vida media aproximadamente hasta de 16 horas, una fijación a proteínas plasmáticas de 99%. No produce metabolitos activos y su duración de efecto es hasta 24 horas. Normalmente se puede, vienen en las tabletas en 5 miligramos y se puede administrar hasta 20 miligramos al día. Ya después del tope de 20 miligramos, pues ya no debería utilizarse. ¿Ya? Uno de sus efectos adversos principales son las hipoglicemias. ¿Ya? Muchas veces porque el paciente consume el antidiabético oral y no come. Por eso es que cuando un paciente va a entrar o a sala de operaciones o va a operarse, no se debe dar los antidiabéticos orales, porque el paciente entra en ayunas y puede producir hipoglicemias. También en qué casos se puede dar una hipoglicemia? En este caso sí muy severas, cuando el paciente se olvidó de tomar una dosis y se olvidó que ya había tomado y vuelve a tomar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la glimepirida, que es otro también de los más utilizados. Este acá tiene una mayor estabilidad desde su punto de vista farmacocinético. Y la glipizida también que se utiliza, pero se utiliza menos, ¿no? Pero en los centros de salud ustedes van a encontrar en grandes cantidades la glibenclamida. Lesiones adversas, como dije, la más frecuente es la hipoglicemia, que puede llegar hasta ser mortal, ¿ah? Hay que tener precaución en pacientes, en ancianos o enfermos hepáticos y renales, mayormente ya se retira puede producir prurito, eritema multiforme, fotosensibilidad y algunas veces molestias gastrointestinales como sensación de llenura, dispepsia, etcétera. Interacciones, ¿quiénes potencian su acción? Tenemos el alcohol, antiinflamatorios, salicilatos, fibratos, inhibidor de la MAO, humarínico. Estos fármacos, estos de aquí, este grupo farmacológico, van a potenciar su acción, o sea, pueden producir hipoglicemias. ¿Quiénes disminuyen su acción? Los corticoides. Recordad que los corticoides son hiperglicemiantes, la furosemida las fenilidantoínas, los ácidos nicotínicos y algunos inmunosupresores y los estrógenos. Tienden a disminuir la acción de las sulfonilúreas. Entonces aquí tenemos la que mencioné, la glibenclamida, la más utilizada, que estimula la secreción de insulina por célula beta del páncreas. También reduce la producción hepática de glucosa y aumenta la capacidad de unión y de respuesta a la insulina en tejidos periféricos, que es mínimo su acción. Aquí lo importante, ¿cuál es su mecanismo de acción principal? Bloquea canales de potasio en las células beta del páncreas, despolarizando la membrana e incrementando la secreción de glucosa, perdón, de insulina en la célula beta. Aumenta la secreción de insulina. Debe utilizarse inmediatamente antes de la primera comida abundante, o sea, puede ser antes del desayuno o antes del almuerzo. ¿Qué dice ahí? No compensar el olvido de una dosis con aumento de la siguiente, porque ese aumento de la siguiente es la que puede producir la hipoglicemia, ¿no? Indicaciones terapéuticas, caso de diabetes tipo 2, ¿ya? En caso de diabetes tipo 2, cuando ya no se utiliza, digamos, ya no sirve el ejercicio físico y la baja de peso, o sea, los cambios de estilo de vida se empiezan a administrar estos tipos de fármacos. Contraindicaciones en pacientes con hipersensibilidad lógica, en diabetes tipo 1 no sirve, ya que no hay versión celular beta, no hay. En caso de cetosis diabética, estado hipermolar tampoco, y el tratamiento es con insulina. Todas las complicaciones severas de de la diabetes, el manejo es con insulina. ¿Y cuál de ellas? La única que se puede usar endovenoso, que es la insulina R. Por ejemplo, un paciente con cetosis diabética que termina hospitalizado, ahí lo manejan con pura insulina. Bueno, tenemos las meglitinidas, es otro grupo. Acá tenemos la rapeglinida, que es repaglinida y la nateclinida. ¿Qué es lo que, aparte, estimula la célula beta, igual que la sulfonilurea, por si acaso? Y no cuál es en un sitio, sino que en un sitio diferente de estos canales de potasio. Pero ¿cuál es lo que caracteriza a las meglitinidas o las metiglinidas, a diferencia de las sulfonilúreas? Es que las metiglinidas funcionan cuando hay gran cantidad de glucosa, cuando es bastante elevada la glucosa. Por ejemplo, una hiperglicemia postprandial. El paciente comió
El paciente comió y inmediatamente se elevó, se dispara la glicemia postprandial, o sea, después de haber comido, y eso que conlleva a hiperglicemias bastante altas. Ahí funciona este aquí. Las metaglinidas funcionan, digamos, cuando hay aumento considerable de la glicemia. Entonces, como ustedes se dan cuenta acá, lo mismo, ¿no? Que hacen, activan, bloquean los canales de potasio, despolarizando la membrana, ingresando el calcio, y este calcio libre produce liberación de insulina. Pero acá, como dicen, la estimula la liberación de insulina por célula beta solo en presencia de glucosa. Por eso digo, cuando hay gran cantidad de glucosa, si no, pues no sirve. Menos de glucosa, de 55 se detiene la acción. ¿Ya? Y a diferencia de las sulfonilureas que no dependen de la cantidad de glucosa. Entonces, se absorbe rápidamente por vía oral, concentración plasmática de 30 a 60 minutos, con un efecto insulino secretor que recién empieza a los 30 minutos. Como le voy a decir, con una acción se mete hasta de 4 horas. Pero como le vuelvo a repetir, se activa cuando hay presencia de glucosa en la sangre. La bilis 90%, vía renal 8% y un 2% que no se transforma y se... Entonces, ¿qué es lo que hace? Se administra 15 minutos antes de las tres comidas principales, ya que lo que quiero evitar es ese disparo postprandial. Ahorita las dosificaciones. Entonces, indicaciones terapéuticas. Paciente con diabetes mellitus tipo 2 y hace una hiperglicemia postprandial, o sea, después de comer muy intensa, va muy bien la repalinida. ¿Ya? Eso tenganlo en cuenta. Efectos adversos, náuseas, vómitos, puede producir problemas de sabor, hipoglicemia también. Recuerden que los metaglinidas son sulfonilures, perdón, son secretagogos. Los secretagogos producen hipoglicemia, por eso se llaman fármacos hipoglicemiantes. Y a veces estoy diciendo que la hipoglicemia puede ser mortal. Acciones en la piel, ese digamos es tipo B. Y desorden metabólicos y nutrición, disminución de la absorción de la vitamina B12. Entonces, miren, hablando acá de las interacciones medicamentosas, tenemos metabolismo, aumenta el metabolismo, disminuye el metabolismo, ya lo hemos hablado hace un momento. Entonces, ¿quiénes aumentan el metabolismo? O sea, disminuye la acción de la glucosa, tenemos la rifampicina, vitulus, carbamazepina. ¿Y quiénes potencian la acción? Ketoconazol, itraconazol, eritromicina. ¿Quiénes aumentan o potencian el efecto hipoglicemiante? Los IECA. ¿Y quienes reducen los anticonceptivos? Los corticoides, como ya se mencionaba. Bueno, ahora hablamos de otro grupo que son los sensibilizadores o que inhiben la resistencia a la insulina. Aquí ya no son hipoglicemiantes, sino anti-hiperglicemiantes. ¿Qué quiere decir? Que no va a producir por sí solo hiperglicemias, hipoglicemia, sino que va a poder conllevar, lo que va a disminuir son las glucosas altas, por eso se dice anti-hiperglicemiantes. ¿Qué es lo que hacen? Actúan a nivel de los tejidos periféricos. Aquí tenemos las biguanidas. El único fármaco ahí bandera de este de aquí es la metformina. ¿Ya? La metformina, que lo que hace se administra y disminuye considerablemente la resistencia a la insulina, permitiendo sobre todo el ingreso de la glucosa al músculo y el tejido adiposo. Entonces tenemos la metformina, es un antihiperglicemiante, no se olviden ni se confundan. Antihiperglicemiante. Todo incluso dice no hipoglicemiante porque no produce hipoglicemia. Reduce la hiperglicemia basal y postprandial, no afecta la secreción pancreática. eh, Como le vuelvo a decir, no afecta a la secreción pancreática. Acá el hecho es que disminuye la resistencia a nivel periférico, ¿no? Disminuye la resistencia a la insulina. Eh, Reduce la gluconeogénesis hepática, reduce la absorción intestinal de glucosa, tiene varios efectos benéficos. También se utiliza para el síndrome del ovario poliquístico. La metformina mejora el perfil lipídico, como dice, puede reducir lipoproteínas, puede, de muy baja densidad, puede reducir los triglicéridos, tener los que es el LDL. El colesterol ligado por hipoproteína a las HDL también la levanta. O sea, hay una mejora en el metabolismo, ya, pero siempre tiene que ir acompañado de una buena dieta, ¿no?
Bueno, desde el punto de vista farmacocinético no sufre biotransformación, ¿ya? Se elimina por completo en la orina en forma activa. Se puede administrar de 2 a 3 veces al día. Las tabletas que vienen acá son de 850 miligramos. Se puede utilizar hasta 3 veces al día este fármaco, lo que disminuye la resistencia a la insulina. Reacciones adversas, las más llamativas de estos fármacos de la vigonía son las molestias gastrointestinales. Puede producir sensación de llenura, diarrea, tos, sensación nauseosa, sensación de dispepsia, etcétera, ¿ya? Esa es una de las más graves que sí puede producir la metformina, pero es muy rara que puede ser la acidosis láctica, ¿ya? La acidosis láctica por un problema enzimático. No debe usarse en pacientes y en situaciones donde puedan acumular acción lactato, ¿no? Entonces, aplicación terapéutica. Diabetes tipo 2 cuando no son tolerantes o han fracasado el tratamiento de secretor. La diabetes tipo 1 sí se puede utilizar, pero porque mejora el control de la glucosa. Que aquí lo que hace la diabetes, estos fármacos es controlar el ingreso de la glucosa a la sangre. En los ovarios poliquísticos facilita la fertilidad, eso también ya ha sido estudiado, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos hablado de la bigonía y te tema de las tiazolinedionas o glitazonas. Estas de acá, lo que hacen también son fármacos antihiperglicemiante. Son las dos principales, la pioglitazona y la rosiglitazona. Estos receptores de la proliferación de los peroxisomas activas, creo acá. Ya. Entonces, como le he mencionado, al aumentar la sensibilidad a la insulina, esto lo que hace es actuando a través de unos receptores nucleares especiales, que son esos, que hacen estos, involucran la diferenciación y expresión génica en diferentes tejidos, influencia en el metabolismo de glucosa y lípidos. ¿Qué más hace? Aumenta la síntesis de glucosa en los islotes pancreáticos, las tiazolidinedionas. Induce la apoptosis celular resistente a la insulina y estimula la aparición de adipocitos sensibles. En el hígado disminuye la producción de glucosa. Recuerda que la insulina produce la glucogénesis, por eso que se disminuye la producción de glucosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta la captación de glucosa en el músculo, como ya le mencioné, reduce la hemoglobina glicosilada, reduce la gliquesa, ¿no? Eh, disminuye la concentración sérica de triglicéridos, eleva el LDL, que es colesterol malo. La tensión sistólica inhibe la producción de lesiones ateroscleróticas tempranas. Entonces, estos fármacos, que el cerebro produce todo eso, disminuye la presión arterial también. Bien, disminuye la presión arterial. Lo que sí aumenta la captación de glucosa en el músculo, recuerden por los receptores de GLUT4. Bueno, si hablamos de su farmacocinética, se une más del 99% de las proteínas transportadoras. Eh, Su vía media de eliminación de la pioglitazona varía entre 5 a 6 horas. No usar insulina junto con este fármaco, porque por sí solos no producen hipoglicemia. O sea, por sí solos tenemos acá los efectos adversos de estos fármacos. Tenemos la hepatotoxicidad, puede producir hepatitis, aumento de peso por retención hídrica, puede presentar aumento significativo de infarto agudo del miocardio y en los huesos puede producir lo que es la osteoporosis. Muy bien, ya para llegar casi hasta la recta final, hablaremos de los fármacos que inhiben la absorción de glucosa. Aquí estamos la carbosa y el militol. Son dos fármacos que prácticamente casi no se usan, pero que igual tenemos que mencionarlo porque pueden ser útiles en caso de que aparezca por ahí. La carbosa y militol inhiben ciertas enzimas ya que van a evitar digamos, la absorción de la glucosa a nivel intestinal. Entonces, al inhibir ciertas enzimas que se llaman las alfa-glucosidasas. Esta enzima alfa-glucosidasa es lo que determina ya la degradación de los disacáridos en monosacáridos. Por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, está formada por fructosa y glucosa, pero nadie lo conoce así. Entonces,
ellos, una vez que ingresa al intestino, aparecen unas enzimas llamadas glicosidasas, degradando a este disacárido, liberándolos y que se pueda absorber esa glucosa. Entonces, si yo inhibo las glicosidasas, ¿qué sucede? Este disacárido no se va a convertir en monosacárido, por lo tanto no se va a absorber. No se va a absorber glucosa, tendiendo a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. El pseudodisacárido de origen bacteriano tiene cierta actividad contra el dice acá, actinoplanes, que es una enfermedad. ¿Verdad? Entonces, como ven acá, dos unidades de glucosa unidas a un complejo componente uno formado por el cicloxitol, que es parte activa de la molécula carbiosina. Compite con oligosacáridos. ¿Ya? Inhibe también la alfa-milasa pancreática. Sus metabolitos, como ven acá, son eliminados por vía renal. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Como les he mencionado, estos fármacos eh, regresan a tolerancia normal estos pacientes. Algunos de estos pacientes no progresan a diabetes tipo 2. Hay que tener en cuenta estos fármacos. Lo único, como les digo, no actúan, digamos, cambiando en la historia natural de la diabetes, ¿no? Y simplemente estoy haciendo que este tratamiento con la carbosa se utilice, como le dije, inhibiendo. Por eso dice, se aconseja iniciar el tratamiento con 25 millones en el primer bocado y luego ir variando. La adición de carbosa al tratamiento puede requerir la reducción. Así es, así es. Mayormente por sí solo no se utiliza la carbosa, sino asociado a insulina, es otro para mejorar el tratamiento. Tenemos otro que es el miglitol, ¿ya? Que disminuye la digestión de sacáridos, es inhibidor sin afectar la milasa. En los no diabéticos reducen los niveles postprandiales de glucosa. No diabetes tipo 2, como dice, la principal causa es la obesidad, ¿ya? El bloqueo de primera fase secretoria de insulina y también disminuyen de forma indirecta la hemoglobina glicosilada, al disminuir la hipoglicemia postprandial y la reducción de insulina y triglicéridos, que es menos constante, ¿no? Sus reacciones adversas, la mayoría son ya que están produciendo sustancias no absorbibles como la sacarosa, en lugar de, digamos, de hidrolizarse, ¿no? Como no hay, la alfa-glicosidasa va a seguir estando como puede provocar daño hepático, también este fármaco, ¿no? Muy bien, chicos, preguntas, preguntas. Bueno, bueno, si no hay preguntas, entonces queda el tema de oxitóxicos, ya lo hacemos mañana, plan de misma hora. Tengo que revisar exámenes ahorita, terminar de revisar. Mañana a las 9, igual, 9, 9:30. Terminamos el otro tema que sí es más corto, ¿ya? Que es oxitóxicos y anticonceptivos. Hoy día sí tengan buenas noches, por favor. Vayan a estudiar o a descansar un rato para luego seguir estudiando. Mañana estaría, Gracias. mañana estaría subiendo las notas de la sección E y B, que son las que tengo el miércoles. ¿Ya? Buenas noches, Gracias. chicos. Hasta Gracias, luego. Gracias. doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta Hasta luego. luego, hasta Buenas luego. noches.